Clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente mis alumnos queridos del segundo año medio B a una clase de química. Hoy día, ya 6 de abril, lo que vamos a ver corresponde al balanceo de ecuaciones químicas. ¿Por qué es tan importante que terminemos de reforzar los contenidos con este tipo de materia? Porque en segundo medio, chicos, vamos a ocupar reacciones porque vamos a estudiar soluciones. Entonces, para poder comprender, tenemos que recordar un poquito qué pasaba si los átomos que teníamos en un lado de la ecuación eran distintos a los átomos que teníamos en el otro lado de esta reacción química. ¿Ya? Entonces, para eso nos vamos a trazar un objetivo de clase, y el objetivo de la clase básicamente dice identificar y balancear ecuaciones químicas utilizando el método del tanteo. ¿Alguien escuchó alguna vez en su vida este método del tanteo? ¿Les suena? ¿A alguien le suena el tanteo o a nadie en la vida? A María de Tina, sí. Ya, a ver, ¿quién más? A Ali, Noemí, Javiera, Antonia, a la Javi también. Muy bien. Entonces, ya como sé que en algún momento de sus vidas ya lo escucharon, hoy día vamos a aprender el por qué la química necesita ya tener un balanceo de ecuaciones. Para eso, chiquillos, y antes de comenzar cualquier tipo de explicación, voy a hacer de nuevo un recordatorio de qué es lo que entra en la prueba del 16 de abril. ¿Ya? Es una prueba que va a estar publicada en la plataforma WebClass, que esperemos no va a tener ningún problema ese día y vamos a estar pero súper concentrados para rendir nuestra prueba. Es nuestra primera evaluación, ¿ya? Obviamente con nota al libro directamente, correspondiente a la unidad 0. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que tienen que manejar? ¿Qué es lo que tienen que repasar para ese día? Corresponde al concepto de mol, átomos, moléculas, volumen molar, cantidad de partículas, masa molar. Eso como concepto, ¿qué era? ¿Cómo se relacionaba entre sí? ¿Cuáles eran las condiciones normales de presión y temperatura? ¿Qué volumen podíamos encontrar en un átomo? Etcétera. Eso ya lo hemos hablado durante todo este mes. ¿Ya? De la misma forma, ¿algún ejercicio que podría entrar? Por supuesto que sí. Cálculo de moles, cálculo de masas, dependiendo obviamente de la sustancia. Recordemos que yo ahí pongo, dependiendo de la sustancia, porque cada uno de los elementos o compuestos tienen diferentes masas molares. ¿Y dónde encontramos esas masas molares? En la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Ya? Y también podrían haber algunos cálculos de cuál es la cantidad de partículas presentes en cierta cantidad de moles. ¿Cómo lo hacíamos? A través de la constante o el número de Avogadro, que nos indicaba que en un mol de sustancia siempre van a existir 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa pudiesen identificar dentro de la prueba? Los coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles eran esos coeficientes? Los numeritos con los que hoy día vamos a trabajar también, que corresponden a este número grande que va delante de cada símbolo que representa el elemento o el compuesto químico. Y por último, un balanceo de ecuaciones químicas. Todo esto es el temario final de la prueba del 16 de abril, no se va a modificar. Ustedes se tienen que apoyar de su guía que realizaron ya hace 2 semanas atrás, que ya tienen lista, que fue nuestra evaluación preparatoria para la prueba. ¿Ya? Van a ser ejercicios muy similares y también se les va a agregar preguntas relacionadas con estos conceptos de los que ya hemos hablado. Información importante, la prueba va a estar disponible en la plataforma WebClass, si es que no hay ningún problema, entre las 2 de la tarde y las 22 horas para que ustedes puedan rendirlo. Al igual que el año pasado, van a tener 90 minutos para responderla, ¿ya? Y obviamente vuelvo a reiterar que toda aquella pregunta que requiera de un desarrollo, que va a estar indicado ahí, desarrolle, ¿ya? Tienen que enviarme la foto, ya sea desde de su cuaderno o de la hojita o del Word que ustedes estén utilizando para realizar la prueba, y
ahí va a tener validez esa respuesta que ustedes están entregando. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas, consultas acerca de la información entregada? ¿Alguien tiene dudas? Hoy día están muy silenciosos. Muy, muy silenciosos. Ya no vemos. Muchas gracias. Vamos entonces. Las clases anteriores ya hemos hablado, yo creo que más de, no sé, de la mitad del tiempo en que nos conocemos desde el año pasado de este concepto. Entonces aquí yo traigo un cuadro resumen de lo que ustedes tienen que comprender para el día de la prueba. En las clases anteriores que hemos visto, la relación de los moles con la cantidad de masa, con la cantidad de volumen y con la cantidad de partículas. ¿Cuáles son las expresiones matemáticas que yo tengo que saber para poder calcular algo? Las que aparecen aquí. La primera corresponde, esta que tenemos acá, a cuando calculamos los moles. Si yo quiero calcular los moles, tengo que ocupar esa expresión, pero a veces no nos van a preguntar los moles, sino que nos van a preguntar la masa. Entonces, cuando hablamos de la masa, vamos a utilizar esta otra expresión. Ustedes me van a decir, pero profe, son como iguales. Por supuesto que sí. Desde una ya matemáticamente llegamos a la otra expresión. Así es, ese cuadro lo mostré el año pasado, María Betina. Muy bien. Entonces, tienen que tener en claro que para el cálculo de moles, yo tengo que hacer la división entre la masa y la masa molar, pero para el cálculo de la masa, no tengo que dividir, tengo que multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? El número de moles por la masa molar. Esto lo tienen que tener claro para la prueba del 16, ¿ya? Hemos trabajado con esto, hemos ejercitado, hicimos la guía, mucho, mucho, mucho de práctica. Pero si alguien tiene dudas, los invito a que me manden un correo electrónico, porque hoy día ya no vamos a trabajar con estos moles. Hoy día vamos a enfocarnos directamente en las ecuaciones químicas para poder realizar el método del tanteo. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿O seguimos nomás? Hola, Jeremy. Ahí estaba su camarita. Lo extrañaba. ¿Cómo está? Profe, Dígame. ¿puede esperar un momento para anotar esto como Ya, recordatorio? dele nomás. Hola, Lee. Eso, qué bueno que prendió su camarita. Excelente. Ven, ya están despertando. Muy, muy bien. Tomando desayunito. Excelente. Excelente, excelente. Ya, Esperanza, me tira un dedito para arriba cuando esté lista. Importantes, chicos, que tengan para el día de la prueba, pueden hacerse un formulario. No importa el que no dominen la fórmula al revés y al derecho. Para mí sería lo ideal que ustedes la tengan aquí en su cabecita y nunca más se les olvide. Pero si alguien se confunde, ya podemos tener un formulario para indicar cómo calculábamos los moles y cómo calculábamos la masa. ¿Ya? Importante que tengan claridad en cuándo se preguntan las cosas. A veces nos hablan de la cantidad de masa y uno por leer atarantadamente calcula los moles. Y al final es como, oh, pero es que no, pues no me estaban preguntando los moles, o ocupamos las ecuaciones cambiadas. Eso también es complicado, ¿ya? Así que tienes que tener concentración para ese día. Esperanza, ¿estamos listas? Perdimos contacto con Esperanza. Sí, profe. Ya, ahora sí, eso, ahí está la Esperanza, con su papá. Muy bien. Continuamos entonces. Tal cual como dijimos al inicio de la clase, en las reacciones y ecuaciones químicas tenemos que preocuparnos de quiénes son los integrantes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros en la química queremos expresar un cambio o queremos expresar la creación de un producto, tenemos que hacerlo a través de una reacción química. Las reacciones químicas es la globalidad, lo que yo veo, ¿ya?
Sin embargo, para poder expresarlo, utilizo el concepto de ecuación química. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que en una reacción química tenemos que tener estos precursores, que son aquellos que se van a mezclar, ¿ya? Que los denominamos reactantes. Están siempre al lado izquierdo de la reacción, mientras que cuando estos reactantes reaccionan, ¿ya? Van a formar un producto. Uno o más productos, eso va a depender de la reacción, ¿ya? Pero los productos siempre los vamos a encontrar al lado derecho de esta reacción. Por ejemplo, aquí tenemos FeO2 y en productos tenemos al Fe2O3. Pero delante de cada uno de estos productos hay unos números que son más grandes. Y nosotros vamos a decir, ¿y cómo vamos a saber si este 4 es 4 y no es un 7? ¿O si este es un 5 y no es un 10? ¿Cómo la química sabe eso? Es lo que vamos a desarrollar durante esta clase. Porque nos vamos a acordar del año pasado y vamos a decir, la profe alguna vez dijo que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Por lo tanto, si yo quiero tener una cierta cantidad de producto, no puede aparecer como una obra de magia, sino que tiene que ser el resultado de que cuando yo empecé con mis reactantes tenía esa cantidad de masa, ¿ya? Y lo vamos a evidenciar en el siguiente análisis. Si ustedes se fijan aquí, las ecuaciones químicas nos entregan varias informaciones. Dentro de ellas hay una serie de paréntesis, números más pequeños, unos números más grandes, etc. Entonces vamos a dar explicación a cada uno de ellos. Las letras, como les he dicho en reiteradas ocasiones, son la simbología de todo elemento químico. ¿Es una simbología universal? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nos entrega esa información la tabla periódica. Si yo quiero abreviar carbono y simbolizarlo como corresponde, siempre lo voy a encontrar con una letra C. Aquí, en Nueva York, si me voy a la Patagonia, si me voy a Argentina, donde sea, vamos a tener esa misma nomenclatura. Pero resulta que ustedes van a decir, profe, pero ahí hay letras y hay números. Y yo estoy absolutamente cierta de que es así. Pero vamos a distinguir que hay números que aparecen más pequeñitos y otros números que aparecen más grandes. Cuando hablamos de estos números pequeñitos, así como los vimos, lo hemos visto en clases, ya todos esos números pequeñitos corresponden a un parámetro que indica la cantidad de átomos. Entonces, si yo les pregunto al segundo medio B, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos, chiquillos? 6. 6. ¿Alguien más está de acuerdo con Esperanza o en desacuerdo? Jeremy, ¿está de acuerdo? Excelente. Tal cual como dice Esperanza y reafirma Jeremy, ¿ya? Cuando yo les pregunto a ustedes por la cantidad de átomos, tienen que fijarse en este subíndice o número más pequeñito, ¿ya? Esa información nos entrega la cantidad de átomos. Mientras que si yo les digo, ¿cuántos moles de esta sustancia hay? ¿Cuántos moles tiene esta sustancia? ¿Dónde podremos ver los moles? ¿Con quién estaba relacionado ese concepto? A la tabla periódica. Ya, si tuviéramos masa tendríamos que ir a la tabla periódica, Esperanza, pero si yo quiero analizar la ecuación, yo solamente en la prueba les voy a poner una ecuación y les voy a decir, ya chiquillos, díganme cuántos moles y les voy a encerrar un reactante o un producto tal cual lo hice aquí y les voy a decir, ¿cuántos moles de esa sustancia hay? ¿En qué nos teníamos que fijar para determinar los moles de una ecuación química? En el número grande. Muy bien, Doris, excelente. ¿Y aquí hay número grande o no? En ese compuesto que yo encerré.
Sí, solo que no se ve. Ya, ¿y a cuál corresponde entonces, Esperanza? A un 1. Un 1, excelente. Por lo tanto, no, María Betina, no son 3. Recuerde que corresponde al número grande, que está antecediendo ya a ese compuesto. Voy a utilizar otro color en esta oportunidad. Vamos a poner un celestito y vamos a activar la pluma. Por lo tanto, aquí, salió rojo, nada que ver. ¿Ya? Cuando no aparece ningún número, lo había sumado. No, 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 no. Recuerde que corresponde a el coeficiente estequiométrico de la especie que se indica. Si yo les resalté esa especie, vamos a analizar esa especie. En este caso para el ejemplo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que cuando no aparece ningún numerito grande es porque estamos en presencia de un mol de sustancia, ¿ya? ¿Cuántos moles de oxígeno hay? ¿Cuántos moles de oxígeno? Miren, ahora voy a encerrar este. ¿Qué dijeron por el chat? 2. ¿2 moles o 2 átomos? Hagamos una diferenciación. Bien, María Betina, 6 moles. Recuerden que no pueden ser 2 moles porque el 2 es el número chiquitito. Y el número chiquitito indica la cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de moles, corresponde al número grande, que se denomina coeficiente estequiométrico. Pregunta de prueba. ¿Qué representa el coeficiente estequiométrico en una reacción química? Alternativa A, el número de átomos. Alternativa B, el número de moléculas. Alternativa C, es un número arbitrario. Y alternativa D, corresponde a la cantidad de moles. ¿Con qué alternativa nos quedamos? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿A qué corresponde el coeficiente estequiométrico? Ya, muy bien. Corresponde, voy a reiterar para que les quede claro a todos. El número o el coeficiente estequiométrico corresponde a la cantidad de moles. No es un número arbitrario. No es lo mismo si yo pongo un 5, si pongo un 6, si pongo un 4, si pongo un 20. ¿Ya? Eso lo vamos a determinar a través del método del tanteo. Y por último, cabe destacar que todos estos paréntesis que ustedes ven con una letra minúscula, ¿ya? Y pequeñita, corresponde al estado en el que se van a mezclar estos compuestos. ¿Por qué es necesario para la química especificar en qué estado está? Porque obviamente sus propiedades van a depender de su estado, ¿ya? Si yo tengo un sólido, su densidad, por ejemplo, va a ser distinta, ¿ya? Su temperatura va a ser distinta, su naturaleza química es distinta. Entonces es necesario indicar en qué estado físico de la materia se encuentran aquellos compuestos, ¿ya? Terminada hoy día mi jornada, durante toda la mañana tengo clases, pero una vez que yo termine les voy a subir esta presentación a la plataforma de WebClass. Si alguien no tiene acceso, me puede mandar un correo y yo les envío el material por ahí, ¿ya? Varios compañeros y compañeras me han dicho, profe, me mandan los Power, no hay ningún problema, yo se los mando. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿con qué fin se crea o se descubre ya este balance de reacciones químicas? Porque tal cual les decía anteriormente, la ley de conservación de masa implica algunas consecuencias en la representación de las reacciones químicas. Tenemos que equilibrar, algo tiene que ocurrir para yo estar segura de que se está cumpliendo, según lo que decía Antoine Lavoisier, la ley de conservación de masa, ¿ya? Y después dice, los átomos de los elementos y compuestos se reordenan durante la reacción química para formar determinados productos. Y aquí yo me voy a detener un poquito, porque hay una palabra muy importante que habla de reordenar. Es decir, esta palabra de reorden habla de que estos átomos que yo tengo en el lado izquierdo, que representan los reactantes, se van a acomodar de una forma distinta, ¿ya? ¿Para qué? Para formar este producto. Pero yo no estoy inventando masa. Eso yo quiero que les quede claro. Nosotros no estamos adicionando algo
que no se puede observar. Y eso es lo que busca el balance de ecuaciones químicas, poder determinar cuánto hay de reactantes y cuánto hay de productos, en que en la comparación de las cantidades atómicas, que la cantidad de átomos que estén reaccionando, sean iguales al principio y al final. Ese es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, en dicho proceso, es decir, en una ecuación que representa la reacción química, la cantidad de átomos presentes en reactantes y en productos debe ser la misma. Lo puse en negritas y subrayado. Siempre la cantidad de átomos presentes, tanto en reactantes como en productos, debe ser, chicos, la misma. Si tengo 4 átomos de oxígeno en el inicio, al final puede que estén en otro compuesto, por supuesto, pero tienen que haber los mismos 4 ya átomos de oxígeno, de tal manera que se establece un balance químico, que es lo que nosotros buscamos. ¿Para qué se establece este balance químico? Para aplicar la ley de conservación de masa, propuesta por Lavoisier. La masa no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. ¿Cómo se transforma? A través del reordenamiento de átomos. Hasta ahí, segundo medio. ¿Preguntas, dudas, intervenciones, aportes? ¿O vamos nomás? Si vamos nomás, tenemos un dedito o alguna reacción. No hay dedito. No hay duda, profe. No hay dudas. Muy bien, muchas gracias, vocera. Excelente. Muy bien, Kiara. Noemí, Ali. Excelente. Ya, continuamos. Entonces, ustedes en la química se van a encontrar con muchos métodos, o no con muchos, solo con 3, ¿ya? Con 3 métodos para poder balancear reacciones químicas. Uno se llama método de tanteo, otro se llama método algebraico, y finalmente hay uno que se llama el método del ion-electrón, ¿ya? El que vamos a utilizar nosotros durante esta clase se llama método de tanteo. ¿Y en qué consiste? ¿En qué se basa? Básicamente lo que hace es utilizar algún múltiplo de números enteros, es decir, vamos a tener que pensar en algún múltiplo que nos ayude Profe, a llegar a una cantidad. Dígame. sabe que se me va a apagar el teléfono, así que vamos a meter desde el computador. Ya, yo lo acepto, no hay problema. Vaya Ya, nomás. Lo espero allí. ¿Ya? ok. Entonces, es importante que nosotros en el método del tanteo determinemos un múltiplo, ¿ya? Es decir, un número que va a multiplicar, ¿ya? A esa ecuación química con el fin de igualar las cantidades de los átomos, de los reactivos y de los átomos de productos. Por eso yo le puse una estrellita aquí, ¿ya? Ese es el método que vamos a utilizar. Otro método, ya que también existe, es el método algebraico. El método algebraico es un poco más avanzado matemáticamente, porque no estamos diciendo, este me sirve, este no me sirve. Es más preciso siempre y cuando trabajemos con ecuaciones más grandes, ya donde se hace un poco más difícil encontrar un múltiplo, sino que ya empezamos a hacer ecuaciones, ¿ya? Sin embargo, durante esta clase vamos a trabajar y hemos hablado todo el tiempo acerca del método del tanteo. Y el último método, que se llama método del ion-electrón, ustedes lo van a ver en tercero medio cuando vean reacciones de óxido-reducción, ¿ya? O reacciones redox, ¿ya? Que todavía no concierne al currículum desarrollado para segundo medio. ¿Ya, chicos? Recordemos que esto es un repaso, es algo que ustedes tienen que manejar, pero obviamente me imagino que a algunos se les olvidó, que a otros les cuesta un poquito y que otros quieren seguir ejercitando y por eso estamos aquí. ¿Ya, chiquillos? Entonces, una vez determinado que el método a utilizar es el método del tanteo, vamos a ponerle manos a la obra, porque no sacamos nada con hablar durante toda la clase de qué es este método del tanteo si no somos capaces de aplicarlo. Entonces, para el balance de ecuaciones químicas por tanteo tenemos que tener en claro lo siguiente. Al balancear esta ecuación química debemos contabilizar, es decir, estamos llevando un proceso de contar la cantidad de átomos que tenemos en los reactantes y la cantidad de átomos que tenemos
en los productos, ¿ya? Siempre contar lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha. Una vez que ya hacemos eso, tenemos que decir, ok, si las cantidades que tenemos de átomos en los reactantes es distinta a la cantidad de átomos que existen en los productos, debemos balancear agregando un coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál va a ser este coeficiente estequiométrico? El número grande que yo les decía al inicio de la clase, que representa la cantidad de moles. ¿Y cómo vamos a descubrir qué número es? Porque vamos a utilizar múltiplos. Por ejemplo, si a un lado tengo 4 carbonos y al otro lado tengo 1, ese carbono lo tengo que multiplicar por 4. ¿Para qué? Para que se equiparen las cantidades. Y ahí, a través del tanteo diciendo qué más me falta, vamos descubriendo cómo llegar a este balance perfecto de ecuaciones químicas. Entonces, primero contamos lado izquierdo y lado derecho, comparamos si son distintos, buscamos un número que nos ayude a igualar esas cantidades. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que es con la misma ecuación que estábamos trabajando al inicio de la clase, que hay glucosa más oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en los reactantes? Aquí me llegó una respuesta. ¿Se le coló un 2, Jeremy, o realmente hay 26? ¿Quién más dice cuántos átomos de carbono tenemos en los reactantes? 6 átomos, profe. 6 átomos, dice Kiara. ¿Alguien más opina distinto? Todos observan que hay 6 átomos, ¿cierto? Y si yo ahora les digo, chiquillos, si aquí hay 6 átomos de carbono, les voy a poner 6 at de carbono, en los reactantes, ¿cuántos átomos de carbono hay en los productos? 1. Hay 1, María Betina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay como un 1 chiquitito y hay un átomo de carbono. Entonces ya estoy haciendo el primer paso, que dice que tengo que contar lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha. Y ahora en el segundo paso yo tengo que comparar. ¿Es igual la cantidad de átomos de carbono a la izquierda que a la derecha? No. No es igual. Y como no son iguales, nosotros tenemos que determinar un número que permita equiparar esta cantidad de átomos. Lo vamos a hacer mediante una tabla para que ustedes vayan haciéndolo en su cuaderno ordenadamente, porque hoy día se van con actividad para la próxima clase, ¿ya? Actividad, 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 con obviamente puntaje extra para la prueba. Ya todos aquellos que manden su actividad van a tener un puntaje extra. Entonces, aquí en esta diapo, lo que yo busco es que vayamos paso a paso indicando la cantidad de átomos que tenemos en reactantes y en productos. Entonces, a todos no les puede acomodar la tabla. Quizás algunos quieren escribirlo hacia abajo o no les, ¿cómo se llama? No les parece tan ordenado, ¿ya? Sin embargo, aquí es muy importante, chiquillos, que ustedes sean ordenados, que sepan lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque un número puede cambiar todo el balance y puede que después nunca encuentren este factor por el cual tenemos que multiplicar, ¿ya? Entonces, mi consejo como profesora de ustedes es, van a primero a establecer y mirar la reacción y decir, ah, ya, hay carbono, hay hidrógeno y hay oxígeno. Eso está en reactantes y por supuesto tiene que estar en los productos. Identificamos entonces los átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hacemos un antes y un después. Reactantes, que es con lo que empezamos, y productos, que es con lo que terminamos.
Entonces digo, ¿cuántos átomos de carbono tengo en los reactantes? Y empezamos a mirar la ecuación. Aquí dice que hay 6 átomos porque aquí está el carbono y tiene un 6 pequeñito. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay 6 reactantes? Tíreme un dedito. O sea, 6 átomos de carbono en los reactantes. Sí. Estamos todos de acuerdo. Muy bien, Jeremy. Muy bien, María Betina. Me voy a pasear por aquí. Ya. Muy bien, Amelia. Excelente. Entonces, vamos a trabajar primero con los reactantes y después nos vamos, excelente Kiara, y después nos vamos a trabajar con los productos. ¿Pueden hacerlo reactante-producto? Sí, solamente es para que sea ordenadito y no nos confundamos, porque es el primer ejercicio que estamos haciendo juntos. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactantes? Estamos trabajando primero que todo en los reactantes. Miramos, buscamos el hidrógeno, decimos, ah, aparece una vez, y el número que lo acompaña es un 12. Por lo tanto, hay 12 átomos de hidrógeno. Muy bien. Y por último, vemos el oxígeno. Pero el oxígeno en este caso no aparece una vez, sino que aparece 2 veces. En una parte dice que hay 6 átomos y en la otra dice que hay 2. Por lo tanto, para yo saber la cantidad total de átomos que hay, tenemos que sumarlo. Si en un compuesto tengo 6 átomos y en otro tengo 2, significa que en total tenemos 8 átomos de oxígeno. ¿Lo ven, chiquillos, eso? Relacionan el por qué son 8, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, María Betina. Entonces ahora hacemos esto mismo, pero para los productos. Vamos con los carbonos. El carbono dice, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos de carbono tenemos aquí? 1. Un átomo de carbono, excelente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Aquí está, aquí los puse cambiados. Vamos inmediatamente a arreglar esto. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. Muy bien. 2 átomos de hidrógeno, perdón. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 3. 3. Excelente, muy bien. Ahí yo los había puesto cambiados, ¿ya? Excelente. Entonces ahora, una vez que ya contabilizamos, ya cuantificamos, ya contamos, tenemos que decir, ah, pero aquí estamos en serios problemas porque según la ley de masa y según lo que hemos aprendido del balance de ecuaciones, si lo que tenemos en reactantes es distinto a lo del producto, vamos a tener que ocupar un factor para poder igualar estas cantidades porque esto químicamente no está correcto, ¿ya? ¿Por qué no está correcto? Porque la masa no se crea, solo se transforma. Yo no puedo partir con 6 átomos de carbono y que de la mente desaparezcan y al final tener 1. No hay esa pérdida en las ecuaciones químicas. Si parto con 6, tengo que terminar con 6. Entonces, como ya evidenciamos que no son las mismas cantidades y que no son iguales los átomos de los reactantes con los de producto, vamos a tener que, por supuesto, agregar un coeficiente, es decir, un número que nos permita igualar estas cantidades. Entonces aquí yo quiero que ustedes estén bien concentrados porque me van a decir, ah, pero profe, ¿cómo vamos a encontrar ese número? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces son números que no son más grandes de 9, chicos, ¿ya? Pocas veces utilizamos números como 10, 12, 14, etcétera, ¿ya? La mayoría de las veces ocupamos 2, 3, 5, 6, 7, hasta por ahí bordeamos lo máximo, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es el coeficiente que tenemos que agregar? Lo primero, nos vamos a ir y vamos a decir, ah, ya. El oxígeno aparece más de una vez en las reactantes y en los productos. Entonces el oxígeno es complicado, porque si yo lo arreglo por un lado, el otro lado me va a seguir sumando. Entonces lo primero que yo, como profesora, les voy a indicar
es que tienen que fijarse en aquella especie que solo aparezca una vez. En este caso tenemos dos. El carbono aparece una vez y el hidrógeno aparece una vez. Entonces seamos ordenados y digamos, ok, igualemos la cantidad de carbonos. Si yo al lado izquierdo, perdón, tengo 6 átomos de carbono, ¿por cuánto tendría que multiplicar el carbono que está al lado derecho para poder conseguir 6 carbonos? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuánto me falta para lograr tener la cantidad que necesito? Si a un lado tengo 6 y al otro tengo 1, ¿por cuánto tendría que multiplicar? 6. Por 6. ¿Por qué? Porque estamos igualando. Fíjense, aquí teníamos 6 y aquí teníamos 1. Entonces, si yo quiero que se aplique este concepto, tenemos que tener la misma cantidad en los productos. Por lo tanto, agregamos un 6 delante de donde aparezca esa especie. Y ahora me vamos a decir, como aquí tengo un 1 pequeñito, ay, que no puedo. Como aquí tengo un 1 pequeñito, ¿ya? Nosotros decimos, 6 por 1 son 6 átomos de carbono. Ya igualé los carbonos, los tenemos listos. Pero no solamente tenemos que igualar los carbonos, sino que también tenemos que igualar las otras especies, que sería el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, como el oxígeno ya dijimos que era más complicado porque aparece más de una vez, tanto en reactantes como en productos, vamos a seguir con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactantes? Tenemos 12. 12. 12, ¿cierto? ¿Y cuántos teníamos en los productos? ¿Cuántos 12. hidrógenos? Teníamos 2. 6 por ¿Qué 2. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esos hidrógenos para poder llegar a que de 2 se conviertan en 12? ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo? 6 por Por 2. 6. Sí, por 2. 6. ¿Se dan cuenta que al final lo que estamos haciendo es tanteando? Porque nosotros estamos buscando un número, un factor, que multiplicado por el número que ya existe, nos dé la cantidad que necesitamos. Entonces, ustedes dicen, profe, pero ¿dónde vamos a poner ese 6? El 6 se pone donde hay menos átomos. Yo no puedo, por ejemplo, poner el 6 acá, porque aquí ya hay 12. Si yo pongo un 6, estoy adicionando más átomos, y lo que yo quiero es igualar donde le faltan. Entonces, a él no le falta aquí, sino que le falta en los productos. Entonces ponemos un 6 acá. Y si ustedes se dan cuenta, 6 por 2, que es la cantidad de átomos que tiene cada uno de esos moles, ¿ya? 6 por 2 y chequeamos los 12 hidrógenos. Pero ahora es un poco más complicado, porque finalmente llegamos al oxígeno, ¿ya? El oxígeno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que tenemos 8 oxígenos en los reactantes y que tenemos 3 oxígenos en los productos, ¿ya? Entonces, para nosotros poder llegar a determinar esa cantidad, tenemos que decir, ya agregamos unos coeficientes. Veamos entonces cuántos oxígenos hay. Voy a borrar aquí y me voy a apurar porque estoy viendo la hora que se nos pasó la clase tan rápido. ¿Ya? ¿Quién me habló por acá? Muy bien, María Betina. Excelente. Entonces, vamos a los oxígenos. Tenemos 6 oxígenos aquí y tenemos 18 oxígenos en total. ¿De dónde viene este 18, chiquillos? De los 6 más la multiplicación del 6 por el 2, que son 12. De ahí vienen los 18. Entonces, si ahora tengo 18 en los reactantes, deben existir 18, ¿dónde? En los productos. Como ya habíamos agregado este 6 y ya habíamos agregado este 6, tenemos que decir, chuta, veamos cuántos hay.
6 por 2 son 12 y 6 por 1 son 6. Inmediatamente, por los factores que yo agregué, llegamos a determinar que la cantidad de oxígenos se igualó en ambos lados de la ecuación, agregando un coeficiente estequiométrico 6, 6 y 6. ¿Pueden ser distintos los coeficientes estequiométricos? Sí. En este caso coincidió que eran puros 6, pero podría ser que hubiésemos agregado un 2 y al otro lado un 3, ¿ya? No siempre tienen que ser iguales. Terminando la clase, para la próxima semana, actividad, balancea las siguientes reacciones químicas utilizando el método del tanteo. ¿Ya, chiquillos? Les subo la presentación apenas termine mis clases. Eso es como alrededor de la 1, 2, por ahí, ¿ya? Y Profesor, hay que hacerlo como con la tablita, ¿no? puede ayudarse de la tablita, que ahora si a usted le pareció una buena forma, hágalo con la tablita. Yo siento que es un método igual que ayuda bastante para clarificar y ser ordenadito. Tablita, los átomos presentes, reactantes, productos, comparan y luego continúan. Profe, ¿Ya, chiquillos? disculpe, Dígame. pero que dijo que Son me sacó de la clase. ¿Por qué le sacó de la clase? Se le tiene que haber caído en internet. Ya, para todos los que no escucharon, tarea para la próxima clase, chiquillos, actividad, balancear estas 4 ecuaciones químicas con los coeficientes estequiométricos. Kiara me preguntaba, profe, ¿hacemos la tabla? Si gustan, chiquillos, comiencen a trabajar con la tabla porque es una forma mucho más ordenada y práctica de hacerlo, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, las realizamos a través del correo electrónico o si la tienen ahora,